¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Capital Minera, por supuesto, y esta vez desde nuestros estudios de aquí del canal Antofagasta Televisión. Vamos a saludar de inmediato a todos quienes nos sintonizan en la región de Antofagasta. Me refiero a Taltal, Mejillones y también María Elena a través de R2 TV y por supuesto acá en la capital regional a través de Antofagasta TV. Hay procesos que se están viviendo, la verdad es que vamos a pasar al paso 2, ¿cierto? Vamos a avanzar al paso 2 según palabras del MinSal. Lo haremos a partir de este lunes, pero quienes recorren el centro de Antofagasta se podrán dar cuenta que hay una inmensa cantidad de personas. Yo no sé si eso tiene algo que ver con una cuarentena, si es que se respetó de manera idónea. Han bajado los casos, sí, y esperemos que eso no se incremente tampoco con lo que ha ocurrido últimamente, que tiene que ver con las semanas o las celebraciones de fiestas patrias. Así es que, ojo, hay mucho que analizar todavía, pero por cierto ya vamos por lo menos a estar una semana a partir del lunes en esta transición o en este proceso del paso 2 para que puedan regularizar también ciertas situaciones, pero llamado a la cautela, a la precaución, prevención, autocuidado, que es lo importantísimo. Oye, vamos a partir de inmediato y como cada programa nuestro nos acompaña Wilfredo Araya, quien es el vocero de Golden Investment, que tenemos muchísimo tema que conversar. ¿Cómo estás, Wilfredo? Bienvenido, gusto en saludarte. Hola Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos en sus casas, con harta noticia, partiendo, como bien decías tú, ¿cierto?, con esta noticia que conocimos el día de ayer por parte del Ministerio de Salud, el llamado básicamente a la prevención, a la responsabilidad, a la prudencia, ¿cierto? Continuamos con el virus, continuamos, ¿cierto?, con esta enfermedad entre medio de nosotros, así que a cuidarse y ser muy cautelosos también en la instancia que cada uno va a salir a realizar sus actividades. Sí, sobre todo el autocuidado, porque de lo contrario vamos a durar bastante poco en este proceso y tendremos que volver a la cuarentena, así es que se apela un poco a la responsabilidad de las personas, de la gente. Estuve conversando con la gente de salud, ¿ah? La verdad es que ellos dicen esto no ha acabado, no bajamos los brazos, estamos muy pendientes, cansados pero pendientes, y además de ello quieren obviamente seguir trabajando junto a la gente para poder ir progresando en esta crisis sanitaria, ¿cierto?, que nos afecta a nosotros y al mundo. Oye, Wilfredo, bueno, hay temáticas importantísimas. Por ejemplo, y esta crisis sanitaria también nos ha dado muestras de ello, la tecnología, esta manera virtual de hacer las cosas, tal cual estamos llevando adelante este programa el día de hoy, pero la industria minera dice que al 2018, y esto no lo digo yo, lo dice el Cochilco, lo dice el Consejo Minero, el 2028 debería estar prácticamente toda la industria siendo operada de manera remota. Un tema obviamente que genera desafíos de aquí en adelante, ¿no? Sí, por supuesto, está justamente en línea, ¿cierto?, con este nuevo concepto de la minería 4.0, de hacia dónde queremos llevar la minería. Y uno, ¿cierto?, de los puntos que se plantea, ¿cierto?, es que de aquí, como bien decías, Carlos, al 2028, la minería puede operar 100% de forma remota. Hoy día ya existen, ¿cierto?, distintas divisiones, en especial de Codelco, como por ejemplo la de Ministro Vales, ¿cierto?, que opera, ¿cierto?, directamente de Santiago, o algunas de las divisiones, como incluso la subterránea, ¿cierto?, a través del Centro Integrado de Operaciones, ¿cierto?, que está ubicado a 10 kilómetros de la comuna de Calama. Esta metodología de comenzar a trabajar de forma remota, en especial en aquellos procesos y operaciones de mayor riesgo, donde se pueda comprometer incluso la salud o incluso la vida, ¿cierto?, de los trabajadores, comenzar a hacerlo de forma remota a través de la tecnología. Lo que quiere decir básicamente, ¿cierto?, este proyecto que contempla de aquí al 2028 operar, ¿cierto?, la mina 100% de forma digital, no significa que no se va a necesitar del capital humano para poder operar, sino que más bien se van a necesitar del capital humano, pero desarrollando competencias en el ámbito tecnológico. Entonces hay un desafío tremendamente grande, tremendamente importante, y que sin duda alguna hoy día con la pandemia pudimos ver, ¿cierto?, que la minería fue prácticamente el único sector productivo del país que mostró resultados azules, Sí, pues. ¿cierto?, con sobreproducción, cumpliendo la expectativa, ¿cierto?, de producción, y en ese sentido el objetivo es básicamente con pandemia, sin pandemia, bajo cualquier escenario extraordinario que pudiésemos estar ocurriendo, la minería pueda seguir operando. Hoy día Claro. las estimaciones, ¿cierto?, son bastante positivas. La producción también realizada son muy positivas, muy por sobre las esperadas, ¿cierto?, por parte de distintos especialistas en plena pandemia.
y que concluyen que de aquí al 2028 las operaciones mineras puedan estar 100% operando de forma remota. Sí, te escucho algo cortado, Wilfredo, pero bueno, a ver, le vamos a pedir al equipo técnico si puede solucionar esa problemática. Dentro de ello, como tú bien señalabas, o sea, hoy se demuestra, independiente de aquello, estaba la proyección que se iba a avanzar en este proceso, ¿cierto? De hacer una minería remota. Está el desafío, como bien decías tú también, de capacitar a los trabajadores, porque hay ciertos procesos que netamente van a tener que ser fiscalizados, visitados en terreno, ¿cierto? Las maquinarias que no pueden funcionar, hay que chequearlas, revisarlas también in situ, así es que hay todo un proceso ahí de reinversión, de reconversión que tienen que hacer las faenas junto a los trabajadores. Estadísticas de accidentabilidad obviamente que van a bajar con este tipo de procesos que lo comenzamos a vivir con esos famosos camiones eléctricos que tú comentabas que estaban apostados en Gavi y en otras divisiones también de Chuquicamata. Hablando de minería y de la región de Antofagasta, que quizás no impacta directamente, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con el Tribunal Medioambiental, quienes multaron y sellaron quizás definitivamente las aspiraciones de Pascualama en la tercera región, este proyecto binacional, ¿cierto? Que tenía oro, cobre, que involucraba a Chile, Argentina, pero que hoy día fue nuevamente multado y ya con esta dictaminación del Tribunal Medioambiental lo deja sin muchas posibilidades más que recurrir a la Corte Suprema. Efectivamente, la posibilidad, ¿cierto?, de una apelación en la Corte Suprema ya cada vez son mucho más bajas. Recordemos que este proyecto ya pasó una vez por la Corte Suprema, el cual dio el favor el año 2018, ¿cierto?, cuando una de las 5 condiciones por parte de la Superintendencia Medioambiental la lleva, ¿cierto?, a la Corte Suprema y da justamente el favor a la Superintendencia. Hace muy escasa la probabilidad, ¿cierto?, de que este proyecto vea luces verdes o vea una luz al final del camino. Es una multa de más de 7.000 millones de pesos que va a tener que enfrentar, ¿cierto?, Barrick a través de Pascualama, básicamente por 3 conceptos que fueron, que no se cumplieron, ¿cierto?, y que lo establecía y lo exigía la Superintendencia de Medioambiental. El más crítico de todo, ¿cierto?, es el no cumplir, ¿cierto?, con la conservación, ¿cierto?, de los glaciares. Hoy día vivimos, ¿cierto?, un derretimiento, ¿cierto?, de parte importante de los glaciares en sus operaciones, contaminación, ¿cierto?, de algunos cauces de agua y también incluso la operatividad en el control de las aguas que no estaba autorizada para ser operada de esa manera. Entonces, con estas 3 condiciones presentadas justamente por la Superintendencia, ¿cierto?, de Medio Ambiente a los tribunales correspondientes, es que sin duda alguna se da por cerrado el caso de Pascualama con esta multa que equivale a 7.000 millones de pesos. Sí, oye, ahí justo perdí tu audio. Son 7.000 millones de pesos en multa y además hay que agregar los miles de millones de dólares que se había invertido en el desarrollo de este proyecto. Así que no es un tema menor lo que se está viendo ahí. Muchas plazas de trabajo y por contraparte también está todo este proceso medioambiental que obviamente es finalmente por lo que se falla y es el resguardo que las comunidades de ese sector lo han solicitado. Oye, otro de los temas que está marcando pauta, que está en la noticia, Wilfredo, tiene que ver con la TAM, esta reestructuración económica para la TAM, que obviamente también ha llegado a ribetes internacionales. Sí, hace ya un par de meses atrás, ¿cierto?, cuando comenzábamos la pandemia, uno de los temas que pegó harto fue justamente el efecto que había traído la pandemia al sector de las aerolíneas. Sin duda alguna fue el sector más afectado, por lo menos en el sector de transporte. Recordemos que el 95% de la flota mundial estaba sin operación y prácticamente llevó, ¿cierto?, a LATAM reestructurar y acogerse, ¿cierto?, al capítulo 11 de la ley de quiebra en Estados Unidos. Un escenario bastante complejo en aquella oportunidad que hizo incluso que el precio de la acción cayera aproximadamente más del 40% en menos de una semana y que hoy día ya vemos señales de recuperación bastante importantes, producto, ¿cierto?, de esta aprobación al plan de reestructuración por parte, ¿cierto?, del juez norteamericano por más de 2.450 millones de dólares. Es un plan de reestructuración bastante grande, de hecho mucho más de lo que se esperaba. Se esperaba alrededor de un plan de 2.000 millones de dólares, finalmente son 2.450 millones de dólares, y que finalmente el proceso ahora es
bueno, ¿cuál es el proceso para poder reestructurar finalmente o las prioridades? Y para eso existen tres pilares. Uno de ellos, ¿cierto?, es comenzar, ¿cierto?, a clasificar cuáles acreedores según su tipo de deuda son aquellos que tienen prioridad. Por defecto, según la normativa, por lo menos en Chile, habría que ver bien cuál es la normativa en el caso norteamericano, son aquellos acreedores con compromisos laborales, ¿cierto? Imposiciones, sueldo, pendiente de pago, ¿cierto? Salud, previsión, generalmente son los primeros acreedores a quienes debería atenderse a pagar. Luego de eso, se presenta un plan, ¿cierto?, con plazo al 18 de diciembre, se ingresó de hecho el 18 de septiembre pasado, ¿cierto?, justamente este plan, para poder que de aquí al 18 de diciembre establecer cuáles son aquellos acreedores que no se requiere una garantía, para poder obviamente acordar condiciones y facilidades de pago. Y el tercer punto, ¿cierto?, es categorizar a aquellos acreedores, ¿cierto?, de menor relevancia, pero que finalmente son los que van a recibir de estos acreedores que ya no son como prioridad 1 ni prioridad 2, tener una escala de pago. Una vez que se tenga, ¿cierto?, el plan de reestructuración, el plan de pago propiamente tal, y obviamente el plan de financiamiento de proyectos de mediano y largo plazo, este pasa a aprobación por parte del directorio, ¿cierto?, y también tiene que ser aprobado por la Fiscalía norteamericana. Una vez aprobado justamente ya todo este paquete, se echa a andar, ¿cierto?, el financiamiento para este plan de reestructuración. Escenario que ha traído bastante noticias positivas. Ya la acción hoy día cotiza, ¿cierto?, en 1.320 pesos, lo que representa un alza aproximadamente del 15% en menos de una semana, lo que es muy bueno, ¿cierto?, para la acción. Y en ese sentido, las carteras y los portafolios de inversiones han estado rentando positivo, producto del impulso que ha tenido también la bolsa local. Claro que sí. Oye, Wilfredo, ya finalizando, las reformas que podrían financiarse con impuestos o las pensiones, mejor dicho, me quedé pegado ahí con el tema de la TAM, pero las pensiones también hay algunos anuncios, propuestas de financiarlas con mayores impuestos, Wilfredo, otro tema que ha estado dentro de la agenda dentro de estos días. Sí, recordemos que allá hace 2 años que existe la Cámara de Diputados, al cual se le ha estado discutiendo, ¿cierto? Existe una reforma previsional, la cual dice o contempla aumentar un 6%, ¿cierto?, la cotización con cargo al empleador, y de este 6%, un 3% que sea sumado a la cuenta personal, ¿cierto?, del trabajador, y del 3% restante, un 2,8% a un pozo común o un aporte solidario Pilar común, solidario, claro. ¿cierto?, y un 0,2%, ¿cierto?, a este seguro de dependencia. Fíjate que ayer salió una encuesta por CADEM, encuestando, ¿cierto?, a la comuna de Antofagasta, e indica que estaría de acuerdo, que por lo menos un 68% de los encuestados en la comuna de Antofagasta estaría de acuerdo, ¿cierto?, con esta reforma, ¿cierto?, para poder impulsar las pensiones. No obstante, comienzan a aparecer nuevas ideas, y fíjate que vienen por más del partido o del conglomerado, ¿cierto?, de Chile Vamos, y es justamente aumentar, ¿cierto?, el impuesto para poder aumentar la base de cotizante, la cantidad de afiliados y obviamente el ahorro a través del consumo diario. Creemos, ¿cierto?, que es una alternativa muy positiva, porque se van a comenzar a generar ahorros de aquellas personas que hoy día no tienen ingresos, están cesantes o nunca han trabajado y por defecto con el sistema actual, con el modelo actual, no tienen capacidad de ahorro para una futura pensión. Con este modelo va a poder, ¿cierto?, se va a permitir poder ahorrar incluso desde la niñez para ya una futura pensión, y eso obviamente tiene un escenario bastante positivo en el ahorro. ¿Qué es lo que dice la oposición? A pesar que está dispuesto, ¿cierto?, a poder conversar, a leer, a ver, y una propuesta bastante atractiva, sí dice o tiene mira respecto a cómo a que aumentar el impuesto, ¿cierto?, el IVA fundamentalmente, donde todos pagamos IVA, implicaría un impuesto o un valor adicional al precio de bienes esenciales, pan, fruta, verdura y por Costo de la vida en general, política claro. Claro, entonces, en ese sentido, bueno, hay que buscar alternativas. ¿Cómo se compensa finalmente eso para que no cargarle tanto la mano
a sectores más vulnerables, ¿cierto?, de menores ingresos, pensando, ¿cierto?, en un costo de vida más alto, netamente, no por productos, no por efecto inflacionario, sino por efectos del bien, del impositivo, ¿cierto? Buscar alternativas. Hoy día lo bueno es que está a la disposición para poder conversar. Creemos que es una alternativa muy aterrizada, muy acorde a los tiempos, ¿cierto? En pleno siglo XXI, extender, ¿cierto?, esta recaudación a través del consumo nos va a favorecer justamente para tener más saldo y obviamente contribuir a una pensión, ¿cierto?, mucho más. De todas maneras, a mí me llama la atención, Wilfredo, cierto sector político en nuestro país que no entienda, no comprenda hoy día que las cosas no pueden salir de la nada. Hay que financiarlas de alguna manera. Hay ciertos sectores políticos que hoy día creen que paga Moya y el Estado tiene que hacerse cargo prácticamente de todo y la verdad es que las alternativas tienen que ir en la línea de buscar el financiamiento, buscar estas distintas propuestas, tomar, rearticular, rearmar o reconformar un pilar quizás para que todas las personas en Chile puedan tener una pensión digna, pero no puede quedar ahí en la nada, en el aire, sin que no pague absolutamente nadie ese porcentaje y todo se le carga la mano al Estado, ¿no? Exactamente, por supuesto. Creemos que es una propuesta bastante atractiva y bueno, ojalá pueda avanzar en esa línea, ¿cierto?, para poder mejorar las pensiones, que es una de las demandas sociales tan potentes que hoy día existen. Perfecto. Ya, Wilfredo, esperamos que en el próximo programa tener un audio mucho más fluido. Ahí yo te perdí a ratos, pero te mando un tremendo abrazo. A ver cómo se va a dar esta semana que viene también con esta salida de cuarentena de la ciudad de Antofagasta, un proceso que ya está viviendo Calama y donde se ha visto calles con muchísima gente esperar y hacer el llamado también a las personas a ser responsables en ese sentido. Si no es necesario, no salga y si no, busquen una alternativa, vaya a dar una vuelta, pero quizás donde no haya tanta gente, tanta aglomeración. Un abrazo, Wilfredo, que te vaya muy bien. Los saludo a todos en su casa, cuídense mucho. Que esté bien. Nosotros vamos a hacer un alto, nos vamos a la pausa comercial. Al regreso vamos a estar conversando con Finning, temas importantísimos. No se separen.